Hola, me llamo Avinash Persaud. Soy el asesor especial sobre cambio climático del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Este podcast, el primero de una serie con miras a la COP30 de Belém, busca abordar los problemas subyacentes en torno a la financiación climática con un lenguaje sencillo y señalar el camino a seguir con soluciones ambiciosas pero prácticas. Reducir las emisiones nocivas, adaptarse a las crisis climáticas y responder a las pérdidas y daños climáticos cuesta una cantidad inimaginable de dinero en efectivo. Pero no es tanto si consideramos la inversión anual mundial de $30 billones, o si consideramos la rentabilidad total de invertir en la reducción de emisiones 300%, o los costos de no hacerlo 25% del PIB y en aumento. O cuando consideramos los ahorros económicos derivados de la adaptación, el 1000% del costo de la infraestructura resiliente. La evidencia lo demuestra con creciente claridad. Más recientemente, en 2 estudios del Instituto de Recursos Mundiales titulados Fortaleciendo la justificación de la adaptación, un enfoque de triple dividendo, y en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo titulado Peligro y Promesa. Estamos reduciendo las emisiones, adaptándonos al cambio y respondiendo a los impactos climáticos con demasiada lentitud. No porque desconozcamos la ciencia o no tengamos la tecnología ni el dinero, tenemos todo lo que necesitamos. Simplemente está en el lugar equivocado. 3 intervenciones generales podrían cambiar esto, y son un buen ejemplo de los problemas. Empecemos por la adaptación a las crisis climáticas. Las temperaturas medias globales son casi 1,5 grados más que los niveles que hemos disfrutado durante la mayor parte de la civilización humana moderna, lo que provoca sequías más prolongadas, días de calor más extremos, tormentas más húmedas y fuertes, inundaciones más grandes y aumento del nivel del mar. Los países en desarrollo están sintiendo estos efectos con más fuerza porque se ubican en una amplia franja alrededor del Ecuador. Los impactos climáticos les están costando a los países más pobres más de $150 mil millones por año y la cifra va en aumento. Y ahora que las aseguradoras conocen mejor la frecuencia y el impacto de las crisis climáticas, las personas particularmente vulnerables al clima son como las que tienen una condición médica preexistente. Tendrán dificultades para acceder a fondos de seguros que cubren a los que tienen menos riesgos. Y eso ocurrirá pronto. Asegurar los riesgos climáticos será principalmente una forma de distribuir las pérdidas en el tiempo. Pero incluso esa ventaja disminuirá a medida que los desastres climáticos se vuelvan más frecuentes. Si la pérdida es de $150 mil millones al año, las primas anuales serán de más de $150 mil millones. Y si aumentan a $250 mil millones, las primas también. No hay magia ni influencia en el seguro climático. La prima no aumentará con la pérdida climática solo si la cobertura disminuye. Desarrollar resiliencia es la mejor protección contra el cambio climático, y esto ofrece enormes oportunidades. Un estudio de 320 proyectos de adaptación en 12 países reveló un costo inicial de $133 mil millones. El Instituto de Recursos Mundiales determinó que el retorno económico total fue de $1,4 billones. Nuestro propio análisis, aquí en el BICD, confirmó resultados comparables. Cada dólar invertido en infraestructura pública resiliente genera un ahorro de $10 al evitar pérdidas económicas debido a desastres relacionados con el clima. Las pérdidas de productividad evitadas mejoraron los resultados en materia de salud. Esto representa un retorno económico superior al 20% anual sobre la inversión original.
Los países vulnerables deberían comenzar por impulsar inversiones en resiliencia. No lo hacen porque su deuda se volvería demasiado alta y sus costos aumentarían. Aquí es donde intervienen los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos son bancos sin fines de lucro, con accionistas gubernamentales. Más o menos la mitad representan países desarrollados y la otra mitad países en desarrollo. Y todos han comprometido suficiente capital en caso de pérdida para permitirse pedir y hacer préstamos con tasas de interés que están entre las más bajas del mundo. Si la rentabilidad económica de la inversión en adaptación es del 20% anual, lo prudente es endeudarse para construirla a un costo del 4% anual. Los bancos multilaterales de desarrollo podrían financiar la adaptación completa de la infraestructura pública de los países vulnerables si duplican el monto que prestan a los países en desarrollo y movilizan recursos hacia ellos. Esto requerirá que los bancos multilaterales de desarrollo, o BMD, adopten algunas medidas esenciales y de bajo costo. En primer lugar, reconocer que la deuda para la resiliencia es prudente en el análisis de sostenibilidad de la deuda. Es decir, invertir menos en resiliencia no es prudente. Esto permitirá a los países obtener préstamos por encima de los límites actuales y a los BMDs aumentar el monto que pueden prestar a esos países. Los países necesitarán apoyo para desarrollar planes nacionales de adaptación vinculados a compromisos de préstamo basados en planes adecuados. En un futuro podcast hablaré, por ejemplo, de una iniciativa maravillosa que lanzaremos en la COP, cuyo objetivo es que todas las escuelas estén preparadas para la calefacción. Los BMDs tienen dificultades para desembolsar fondos, a veces debido a su control de calidad o a veces porque necesitan nuevos instrumentos. Y finalmente, para seguir siendo prestatarios y prestamistas de bajo costo, los accionistas de estos BMDs deberán ofrecer más garantías a los bancos para que puedan respaldar su capital o redireccionar parte de su asignación de derechos especiales de giro, algo que podría ser el tema de un futuro podcast. Los problemas son complejos, sí, pero no son costosos, y el ahorro para los países es enorme. Es comprensible que muchas personas se opongan a que los países pobres se endeuden para protegerse del cambio climático, causado principalmente por las emisiones previas de países más ricos y grandes. Los países en desarrollo vulnerables ya tienen altos niveles de deuda por absorber las pérdidas y los daños climáticos. Las medidas de los BMDs que describimos anteriormente aumentarán el margen fiscal de los países en desarrollo, pero la cuestión de si utilizar subvenciones o estos instrumentos de deuda de bajo costo depende de para qué más se puedan utilizar las subvenciones. Dado que vivimos en un mundo de recursos escasos, toda la ayuda internacional para el desarrollo no es suficiente para abordar las pérdidas y los daños causados por el impacto climático. Las personas más pobres y vulnerables están sufriendo las consecuencias del impacto climático con la pérdida de sus hogares, sus medios de vida, sus ingresos, su salud y su educación. Incluso en los desastres más notorios, como las inundaciones de Pakistán en 2022 y las de Brasil en 2024 a 25, más del 80% del dinero gastado provino de gobiernos locales o nacionales, y más de la mitad de las pérdidas y los daños no fueron atendidos. Las pérdidas y los daños no generan beneficios para el sector privado ni ahorros para el sector público, por lo que solo pueden financiarse mediante subvenciones. Entonces, cada dólar de subvención invertido en mitigación que el sector privado podría financiar o invertido en adaptación que los bancos multilaterales de desarrollo podrían prestar, representa un dólar que se les quita a las personas vulnerables por sus pérdidas y daños.
Deberíamos concentrar las subvenciones en la respuesta a las pérdidas y los daños, y también necesitaremos nuevas fuentes de ingresos. Es un principio económico esencial que quien contamina debe pagar los costos económicos de la contaminación. De modo que, en lugar de incentivar a quienes contaminan a eludir la regulación, se les incentive a reducir su contaminación e invertir en alternativas. Los gobiernos pueden desviar suficiente dinero al fondo para responder a las pérdidas y los daños, reduciendo los subsidios perjudiciales y cobrando gravámenes por la contaminación perjudicial. Deberíamos aumentar el fondo. Por último, abordemos el tema crucial cuando se trata de movilizar capital del sector privado para reducir las emisiones en los países en desarrollo. Mucho se promete, pero poco se ve. Los inversores institucionales, incluyendo los fondos de pensiones y compañías de seguros que recaudan nuestras contribuciones y primas mensuales, gestionan hoy casi 130 billones de dólares en inversiones e invierten más de 30 billones cada año. Menos del 2% de eso se invierte en países en desarrollo. Si bien es ahí donde se encuentra el 60% del crecimiento, todos estamos perdiendo con eso. Los pensionistas y asegurados, como usted y yo, tenemos el 98% de nuestro dinero invertido ahora en activos donde solo se encuentra el 40% del crecimiento. Los países en desarrollo, donde las oportunidades de inversión son grandes y el fondo de ahorro interno es pequeño, carecen de capital internacional, así que terminan con dinero caro o un alto costo de capital. Y debido a ese alto costo de capital, las inversiones en energías renovables que tienen sentido comercial en los países ricos no tienen sentido en los mismos países en desarrollo que ahora producen el 60% de las emisiones nocivas. Si pudiéramos reducir las barreras al flujo de capital, el costo del capital en los países en desarrollo disminuiría, lo que permitiría inversiones en energía más barata y segura, impulsando así la transición energética. Es la estrategia de crecimiento más eficaz disponible para los países en desarrollo, como Lord Stern y Amar Bhattacharya han argumentado con frecuencia. Cuando en los países desarrollados se habla de las barreras al flujo financiero, a menudo se centran y empiezan por el riesgo de los países en desarrollo. Sin embargo, una de las principales barreras para el flujo de dinero es la forma en que se organizan el sistema internacional y las finanzas. La seguridad se define como presente en un pequeño número de países con un alcance económico, comercial y militar históricamente amplio, reforzado por las normas modernas de contabilidad y calificación, mientras que el riesgo está en el resto del planeta. En una crisis, el capital sigue huyendo hacia estos países, y a estos países del G7 principalmente, en respuesta se les permite implementar políticas, como la reducción de las tasas de interés y la expansión del gasto que les mitigan la crisis. En cambio, el resto del mundo se ve obligado a hacer lo contrario ante la fuga de capitales, lo que agrava su crisis. Durante la crisis de la COVID-19, por ejemplo, los países desarrollados redujeron drásticamente los tipos de interés a cero, acumularon enormes déficits para financiar programas de transferencias monetarias y vacunas y salieron primero de la crisis. Como resultado, los países en desarrollo no pudieron hacerlo y sufrieron recesiones económicas más graves y recuperaciones más lentas. Crisis común, volatilidad diferente. Cuidado con el cuento de que todo esto se debe a calificaciones discriminatorias o percepciones negativas. La volatilidad es real y es una volatilidad difícil de gestionar para un sistema que depende de la banca comercial financiada con depósitos a la vista. Y esto no se soluciona financiando proyectos en moneda local, ya que eso simplemente aumentaría la demanda del limitado ahorro local y elevaría el costo del capital local. La solución es crear un cauce que transfiera el capital de donde es barato a donde es caro.
Al mitigar el riesgo cambiario, podemos hacerlo transfiriendo parte de este riesgo cambiario a quienes tienen ingresos a prueba de inflación y la parte restante a actores a largo plazo como bancos de desarrollo o reaseguradoras que, gracias a su calificación AAA, pueden ofrecer seguros no subsidiados pero más económicos para riesgos a largo plazo que los bancos a corto plazo. En el BID hemos desarrollado una iniciativa que hace justo eso, proporcionar dinero a bancos e inversionistas locales para que inviertan más en proyectos alineados con los planes nacionales al comprar sus activos rentables existentes y convirtiéndolos en valores calificados en la moneda de los inversionistas institucionales, lo que garantiza un reciclaje continuo del capital. Habrá mucha actividad, diversificación, calificaciones y seguros, pero no habrá subsidios públicos. El plan se llama Reinvest Plus y se basa en una iniciativa anterior del BID con el gobierno brasileño llamada EcoInvest. Podemos discutirlo más a fondo la próxima semana. Concluyamos. En lo que respecta a la financiación climática, hay que pensar en los ingresos, los ahorros y los costos. Los BMDs pueden facilitar que el sector privado financie transiciones comercialmente viables donde los ingresos se concentran en los países en desarrollo, reduciendo el costo del capital mediante un canal apoyado pero no subvencionado por los BMDs, que aborde los principales obstáculos al flujo de capital: la volatilidad cambiaria, las calificaciones crediticias y la diversificación. Esto es escalable según el volumen de flujos internacionales del sector privado que necesitemos. Los accionistas de los BMDs pueden aumentar la cantidad que prestan a los países vulnerables al clima para la adaptación mediante una mayor priorización de la adaptación, nuevos instrumentos, más SDRs y quizás, a cambio de una mayor evidencia de impacto, más capital exigible. Esto es escalable para cubrir las necesidades de adaptación de los países vulnerables al clima. Los donantes pueden concentrar las subvenciones existentes en abordar las pérdidas y los daños de las personas más vulnerables, como las que viven en islas pequeñas, pero también en la población pobre, urbana y rural de los países en desarrollo, y aumentar estas subvenciones, eliminando los subsidios y aumentando los gravámenes sobre la contaminación nociva. Estas tres intervenciones que podemos implementar y que son escalables, asequibles y prácticas, creo que marcarán la diferencia. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.